Ok, ahora vamos a ver cómo hizo la aproximación de B y vamos a tener aproximaciones parecidas a las de Einstein, pero menos fuertes, para poder hacer un resultado más general. Entonces vamos a suponer lo mismo, tenemos un sólido, ahora va a estar compuesto por partículas que interactúan entre ellas como un oscilador armónico, salvo que esta vez la frecuencia de oscilación nu no va a ser una constante. Tenemos la frecuencia de oscilación de dB, ahora no va a ser constante, sino que cada oscilador puede oscilar en su propio modo de oscilación. Y igual también van a ser 3n osciladores porque es n partículas y sus 3 dimensiones de movimiento. Ahora también vamos a suponer que la longitud de onda asociada para cada una de las frecuencias de oscilación o para cada una de las oscilaciones tiene que ser mayor que la distancia de un radio atómico, es decir, de un Armstrong. Esto tiene que cumplirse. Tiene que ser lambda, tiene que ser mucho más grande que esto. Okay, pues, también otra suposición que vamos a asumir es que el medio puede ser tomado como un medio continuo y elástico. Vamos a escribirlo. Esto parece no importar por ahora, pero vamos a ver que esto es una condición necesaria para poder sumar sobre todo el medio respecto a las frecuencias. Entonces va a ser un medio homogéneo y continuo, también elástico. Ok, y estas son las suposiciones de Big. Vemos que la principal es que ahora ya no tenemos la necesidad de que todas las partículas oscilen de la misma manera, sino que cada una puede tener su modo normal de oscilación, independiente de los demás. Ahora, la parte más importante de aquí es que debí de una expresión que debe cumplir lo siguiente. Si tenemos que hay unas oscilaciones pequeñas, es decir, tenemos una oscilación entre nu y nu más de nu, una oscilación pequeñita, entonces esta expresión debe cumplir lo siguiente. Una g de nu, okay, esto es igual a 4pi por b por la frecuencia de oscilación al cuadrado, esto entre b al cubo de dB, y esto debe ser igual a alfa b cuadrada de dB. O sea, renombramos nada más las variables. Y donde b grande es el volumen del medio, b pequeña al cubo, esta representa la velocidad de propagación de la onda, y la nu pues es la frecuencia de oscilación. Esta es la nu la frecuencia de oscilación, así. Ok, ahora además introducimos una nueva expresión que es la frecuencia máxima de oscilación. Vamos a ponerle nu d, que esta es la frecuencia de dB, que debe cumplir lo siguiente. Si sumamos sobre todo el medio, que asumimos continuo, entonces desde 0 hasta la frecuencia más grande, la frecuencia menor pues obviamente podría ser 0, sobre la función, sobre esta, g de nu, desde nu, esto debe ser igual a 3n, que es el número de partículas. Vamos a reciclar la expresión que tuvimos de Einstein porque sigue aplicando para esto. Entonces vamos a regresar la variable que habíamos nombrado como h. Esta vez ya no es constante nu, entonces nu va a ser nuestra variable. Entre kt teníamos la temperatura de Einstein definida de esta forma. Entonces ahora vamos también a renombrar esta variable que va a ser la que depende de la frecuencia máxima de B. Entonces es h por nu d, o sea la frecuencia de dB entre kt. Y esto va a ser igual a θ d sobre t. Este es kt. Ok. No, esto es t. Esto está definida como t. Ok.
Ok, ahora también vamos a reciclar la expresión que teníamos para la capacidad calorífica, que recordamos que era una suma, pero esta vez, como ya asumimos la frecuencia nueva y asumimos que es un medio homogéneo y que además es continuo, entonces podemos hacer una suma continua. Entonces vamos a reciclar, la expresión estaba como 3nk. Aquí tenemos la suma, pero en vez de eso, ahora vamos a factorizar un 3 entre la variable que renombramos como xd y vamos a hacer una suma continua desde la oscilación 0, que es aquí, entonces x va a ser 0, y de la nude, entonces va a ser el límite superior, va a ser en xd. Y esto pues sobre x a la cuarta, lo hicimos para sacar, sacamos esta expresión y por eso se volvió x a la cuarta. Y a la x, esto sobre x, y por abajo queda igual. Y a la x menos 1 y esto al cuadrado. Ok, entonces esta va a ser la nueva expresión dada por Debye para la capacidad calorífica. Y entonces vamos a ver ahora qué pasa, igual análogamente con el problema anterior, vamos a ver qué pasa si T es mucho mayor que la temperatura de Debye y qué pasa cuando T es mucho menor que la temperatura de Debye. Ahora vamos a tomar por casos igual que la vez anterior. Entonces tomamos el caso 1, es cuando T es mucho mayor que la temperatura de Debye. Entonces tomamos T mucho mayor que la temperatura de Debye. Ok, si eso pasa, X tiende a 0, porque esto es muy grande. Entonces vamos a ver qué pasa con el interior de esta expresión para poder calcular CB en este límite. Ahora, si esto pasa, entonces tenemos la expresión x a la cuarta, e a la x, entre e a la x menos 1 y esto al cuadrado. Ok, si x tiende a 0, entonces esto se tiende a 1 y lo podemos quitar. Entonces ahora vamos a aproximar con lo de abajo. Entonces tenemos x a la cuarta. Abrimos esto como un producto. Entonces es e a la x menos 1 por e a la x menos 1. Ahora hacemos esto es igual a x a la cuarta. Tenemos estos 2. Y notemos que esta es la definición. Bueno, si sacamos el 2 y lo dividimos, la expresión que queda después de multiplicar, esto es el coseno hiperbólico de x menos 1. Y como estamos aproximando esto a 0, vamos a ver qué pasa con el coseno hiperbólico cuando tiende a 0. Entonces podemos aproximarlo con una serie de Taylor. Entonces tenemos x a la cuarta, tenemos el 2, lo factorizamos, el 1 se va con el 1 que tenemos restando y entonces esto se convierte en x cuadrada entre 2 factorial x a la cuarta entre 4 factorial y todos los términos. Ok. Ahora podemos hacer una aproximación y eliminar todos los que tengan exponente mayor que 4. Mayor que 2, perdón, porque estos son términos muy pequeños. Despreciamos todos los que están en los términos infinitos que están en el denominador y solo nos quedamos hasta x cuadrada entre 2 factorial. Entonces, esta integral queda como CB es igual a 9nk entre la xd por la integral de 0 a xd de x a la cuarta entre 2 factorial por 2 se va y queda entre x a cuadrada. Esto sobre d de x. ¿Ok? Entonces al final queda solo la integral sobre x cuadrada. Esto es x al cubo entre 3. Evaluada en 0 es 0. Evaluada en xd es xd al cubo entre 3. Entonces cb es igual a 9nk entre xd
por x por xd al cubo entre 3 y se va con este xd. Entonces esto es igual a 9 nk entre 3 por xd cuadrada, ¿no? Ok. Bueno, esto hay que ponerlo acá arriba otra vez. Caso 1, t mucho mayor que teta de Debye. Entonces, para esto tenemos que aproximarnos. CB queda como 3nk. Y ahora, a diferencia del método del modelo clásico y de la aproximación de Einstein y el método clásico coincidían en su resultado para la CB cuando pasaba esto. En este no, en este tenemos que se le agrega un factor de xd cuadrada. Entonces aquí tenemos la primera diferencia con el modelo de Debye y el de Einstein, que se le agrega este factor, el xd al cuadrada. XD definida como habíamos dicho. Ok, tenemos que está dividiendo por un xp al cubo, que es el que factorizamos al inicio. Entonces tenemos que el resultado de la integral es xp al cubo entre 3 y aquí es xp al cubo entre 3. Bajo esta aproximación, bueno, se van xd, 9 entre 3 es 3, entonces se ve al límite cuando t es muy grande comparado con la temperatura de Debye, esto es igual a 3nk, y que coincide con el modelo de Einstein y con el modelo clásico. Ok, vamos a tomar ahora el caso 2. Ahora la temperatura va a ser mucho mayor que la temperatura de Debye, entonces tenemos que x va a ser muy grande y va a tender a infinito. Si x tiene infinito, entonces tenemos que, para la capacidad calorífica, tenemos la expresión 9nk. Vamos a tomar xd al cubo como sus variables originales, que es teta d entre t. 1 entre xd al cubo, volteamos estos dos y le vamos al cubo, este al cubo entre teta d al cubo. Bueno, vamos a ponerlo así. Teta, t entre teta d, esto al cubo. Y ahora, como xd está tendiendo a infinito, nuestro límite superior va a tender a infinito también. Entonces ahora la integral se convierte en una integral indefinida y va hasta infinito. Entonces esto queda x a la cuarta, e a la x, entre e a la x menos 1, esto al cuadrado desde x. Ok, entonces ahora tenemos esto. Esta integral no tiene una expresión analítica, entonces solamente podemos obtenerla con aproximaciones. Bueno, no puede ser expresada como una función analítica, pero sabemos el resultado. Entonces, tomando el resultado que ya conocemos de esta integral, esto es que la capacidad calorífica bajo estas condiciones es igual a 12 quintos de pi cuarta nk, y esta que queda aquí, t entre teta d al cubo. Y esta es la expresión de Debye para la capacidad calorífica bajo estas condiciones. Y con esto terminamos.